Hola, hoy vamos a platicar sobre el metabolismo de las lipoproteínas de baja densidad. Y en esta familia están incluidas las VLDL, las IDL y las LDL. Estas lipoproteínas tienen como principal función pues el transporte de lípidos y vamos a ver cómo son sintetizadas en el hepatocito y cuál es todo el camino que tienen que recorrer hasta convertirse en LDL y transportar principalmente colesterol. Bueno, la clase pasada nos quedamos justamente hablando de cómo los kilomicrones, que son las lipoproteínas que transportan los lípidos exógenos, es decir, los de la dieta, pues terminan llegando al hepatocito. Entonces, este remanente de kilomicrón va a ir y va a depositar los triacilglicéridos exógenos, pero también colesterol, pero también los fosfoglicéridos que se consumieron en la dieta. Por otro lado, en el hepatocito pues se va a estar llevando a cabo la lipogénesis, esto por aumento de glucosa. Esta glucosa, ya sabes, va a entrar gracias a GLUT2 al hepatocito y cuando se han llevado a cabo ya todos los mecanismos de metabolismo energético, pues entonces estas rutas se desvían hacia la lipogénesis. Los triacilglicéridos que además son consumidos en la dieta pueden ser llevados al hepatocito con la intención de ser elongados y desaturados. Aquí estaríamos también en el tema un poco de lipogénesis que vamos a estudiar más adelante. Y como te decía, bueno, tanto de la dieta podemos consumir colesterol, pero también lo podemos biosintetizar en el hepatocito a partir de la glucosa. Entonces, ya sea por una vía o la otra, el punto es que en el hepatocito van a confluir todos estos lípidos, tanto exógenos como endógenos. Y así es como va a nacer una lipoproteína encargada de su transporte. Esta primera lipoproteína sintetizada en el hepatocito se va a llamar VLDL y por supuesto, como ya aprendiste en los kilomicrones, pues tenemos una VLDL naciente. Esta VLDL naciente, digamos que es como la primera, ¿no? La primitiva, y va a contener estos lípidos, se va a formar gracias a la presencia de estos lípidos y va a contener en su superficie ApoB100 y ApoA. Estas dos apoproteínas son importantísimas. La B100 es la que la identifica y la ApoA es de ensamblaje. Y como ya sabes, esta naciente necesita madurar. Y para madurar, pues adivina qué, va a hacer su aparición la HDL3 que le va a donar ApoE y ApoC, indispensables para que esta pueda ser una VLDL madura. Esta VLDL madura entonces está lista para salir a circulación para cumplir su función. ¿Cuál es su función? El transporte de lípidos endógenos, sobre todo de triacilglicéridos. Porque, como tú viste, pues muchos triacilglicéridos serán llevados de la dieta a través de los kilomicrones y podrán ser depositados en el hepatocito para seguirse transportando, pero también aquellos lípidos que se formaron endógenamente por exceso de glucosa, por ejemplo, o porque necesitamos lípidos de ciertas características en otros órganos. Entonces, bueno, estudiamos cuáles son las características de la VLDL. Esta tiene una densidad de 0.95 a 1.006 kilogramos sobre litro. Su contenido proteico es entre el 7 y el 10%. Todo dependerá de la bibliografía que consultes, pero pues estos son los parámetros, digamos, en promedio. En triacilglicéridos, estos van a constituir hasta el 55% de su composición, fosfoglicéridos entre 18 y 20%, ésteres de colesterol entre 12 y 15%, y colesterol libre, es decir, colesterol no esterificado, entre un 8 y 10%. Fíjate simplemente en el contenido de triacilglicéridos y recuerda que en los kilomicrones era hasta 85-86%. Entonces, bueno, esta VLDL cargada de triacilglicéridos endógenos va a iniciar, digamos, como su camino, su metabolismo, y uno de los principales tejidos a donde va dirigida es a el adipocito. ¿Por qué? Pues porque piensen que probablemente muchos de estos triacilglicéridos fueron formados gracias a la lipogénesis
por un exceso, por ejemplo, de glucosa. Entonces, aquí, como ya sabes, tenemos a la lipoproteína lipasa y este esquema que nos muestra perfectamente al tejido adiposo y su endotelio, así como la expresión de esta lipasa importantísima, que está unida a proteoglucanos de heparansulfato en la superficie de las células endoteliales. Entonces, esta BLDL va a interactuar con lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa, digamos que la va a romper, en el mismo sentido que te expliqué para los kilomicrones, es una lipasa. Y entonces va a separar a los ácidos grasos, los grupos acilo, de los gliceroles. Así pues, entonces estos ácidos grasos van a poder entrar al tejido adiposo, mientras que el glicerol podrá dirigirse hacia el hepatocito para poder ser utilizado. En el adipocito, pues vamos a tener la conformación o nuevamente el acoplamiento de estos triacilglicéridos. Y la historia, tú sabes que se va contando simultáneamente, pues yo voy a tener expresado aquí el glucotransportador 4, GLUT4, gracias a la presencia de insulina cuando se une a su receptor permite esto. ¿Por qué hay insulina? Pues porque hay un aumento de glucosa plasmática, esta estimula las beta pancreáticas, que van a expresar GLUT2 en su membrana, que funciona como una especie de glucosensor también, y que gracias a esta entrada masiva de glucosa se permite la secreción de insulina. Insulina se une a su receptor tirosincinasa, el receptor de insulina, activando el sustrato del receptor de insulina y translocando el GLUT4, que permitirá la entrada de glucosa al adipocito en este caso. Esta glucosa pues va a entrar a glucólisis y pensando que estamos en el adipocito, una de las cosas que va a suceder durante la glucólisis, que es la formación de dihidroxiacetona fosfato, me va a permitir la síntesis del glicerol para entonces poder constituir justamente estos triacilglicéridos. Uno, con estos ácidos grasos que están llegando al adipocito o al tejido adiposo desde las lipoproteínas, tanto kilomicrones, pero ahora estamos estudiando las VLDL, pero también pues considera que dentro del adipocito se lleva a cabo lipogénesis. Entonces, toda esta glucosa que entra en exceso toma la ruta de lipogénesis para formar sus propios ácidos grasos y poder ser almacenados, ya que son una fuente de energía muy buena que vale la pena reservar. Entonces, bueno, una vez que esto ha sucedido y que las VLDL han vertido su contenido en el adipocito, en el tejido adiposo, pues lo que va a suceder es que van a perder afinidad por dos apoproteínas. Estas apoproteínas serán ApoA y ApoC. En este momento, aprovecho para reforzar lo que ya estudiamos. Si bien no lo estoy poniendo en este esquema, es válido también para las VLDL, que dentro del grupo de apoproteínas C tenemos ApoC1, ApoC2, ApoC3, y ApoC2 es un activador de lipoproteína lipasa. También eso sucede en el metabolismo de esta lipoproteína. Entonces, esta ApoC, que yo solamente te pongo como en términos, digamos, general, una sola C, en realidad quiere representar que hay diferentes apoproteínas. ApoC2, entonces, activa lipoproteína lipasa, mientras ApoC3, por ejemplo, la inhibe. Entonces, hay una regulación entre la activación también de las lipasas que están expresadas en diferentes tejidos y células para poder llevar a cabo el metabolismo de las lipoproteínas. Una vez entonces que esta VLDL ha dejado una buena cantidad de triacilglicéridos en el adipocito, cambia su composición. Esta alteración en la proporción de los lípidos que contiene es lo que hace que pierda afinidad por apoproteínas, en este caso por ApoA y ApoC. ¿Y quién va a recibir a estas apoproteínas? Pues nuevamente nuestra lipoproteína de alta densidad, superestrella, HDL3, va a estar recibiendo estas apos A y C para poder después dárselas a alguien más. Entonces yo voy a tener una lipoproteína que va a seguir teniendo su ApoB100, que es característica de las de baja densidad, y va a contener a ApoE también, o va a formar parte de su membrana.
Aquí te estoy poniendo, pierde afinidad entonces por estas apoproteínas. Y esta nueva lipoproteína con ApoB100 y ApoE ahora se va a llamar IDL, es decir, lipoproteína de densidad intermedia. Vamos a analizar entonces la composición y las características de esta lipoproteína. En primer lugar, tiene una densidad de entre 1.006 y 1.019 y va a tener un contenido proteico de entre el 10 y el 12%. Va a tener dentro de ella en porcentaje de triacilglicéridos entre el 25 y 30%. Fíjate cómo ya tiene menos triacilglicéridos. En cuanto a los fosfoglicéridos, va a contener entre el 25 y 27%, o bueno, entre 25 y 27% van a formar parte de su composición. Ésteres de colesterol entre el 32 y 35% y colesterol no esterificado entre 8 y 10%. Fíjate cómo el contenido de ésteres de colesterol va aumentando y el de triglicéridos va disminuyendo. Entonces, una vez que esta IDL se ha formado, digamos que tiene la composición justa para poder interactuar con una lipoproteína que ya estás conociendo, que ha estado presente en tu vida desde la clase pasada, y es HDL3. Resulta que IDL y HDL3 van a intercambiar lípidos, y esto lo hacen gracias a una proteína helicoidal. Por eso es que te la represento de esta forma, que va a permitir el paso de triacilglicéridos de la IDL a la HDL3 y de colesterol de la HDL3 a la IDL. ¿Te quedó claro? IDL intercambia sus lípidos con HDL3, le manda sus triacilglicéridos y HDL3 le da colesterol. Este cambio en la composición y en las proporciones de los lípidos van a provocar que ahora esta nueva lipoproteína tenga un nombre diferente. Ahora se va a llamar LDL. ¿Qué apoproteína va a tener LDL? Solo va a tener B100. B100 es la apoproteína característica de las de baja densidad. Y entonces cuando IDL intercambió sus lípidos, este cambio en la proporción hizo que perdiera afinidad ahora por ApoE. Pierde ApoE, esta ApoE es captada también por HDL y así es como ahora se forma la LDL. Entonces voy a tener esta HDL3 que va a estar circulando, captando apoproteínas de los demás y donándolas cuando sea necesario. Ahora, ¿cuál es el nombre de esta proteína helicoidal que permite el intercambio de lípidos entre IDL y HDL3? Pues su nombre es proteína transportadora de ésteres de colesterol, PTEC para los amigos. Entonces, no podría ser un nombre más fácil. Esto te va a permitir recordar cuál es su función y la importancia, además, para poder mantener activo el transporte de los lípidos y el metabolismo de las lipoproteínas. Una vez entonces que nosotros tenemos a nuestra LDL ya formada, una de las cosas más importantes que debes saber es que su tiempo de vida media es de 2 días. ¿Te acuerdas el kilomicrón cuánto vivía? 1 hora. Entonces, LDL ya tiene una vida más larga, ya se le da permiso de andar circulando para poder llevar a cabo su función que te voy a explicar más adelante. Pero antes vamos a analizar sus características. La densidad de la LDL va de entre 1.019 y 1.063 kilogramos sobre litro. Su contenido proteico es de entre el 20 y 22%. Su contenido de triacilglicéridos, y pon atención en esto porque definitivamente es esto lo que importa o lo que define mucho de la densidad de estas lipoproteínas, es apenas de entre el 10 y el 15%. Mira cómo la VLDL era hasta el 55% y el kilomicrón, bueno, era el 86%. De fosfoglicéridos seguimos ahí entre 20 y 28%. Es una cantidad importante de su conformación. Y de ésteres de colesterol está entre un 37 y 48%.
Esta cantidad es muy importante ya que una de las principales funciones de la LDL pues, es el transporte del colesterol. Y de colesterol no esterificado, pues estamos entre 8 y 10%. Ahora, ¿cuál es la función de la LDL que va a estar ahí circulando durante 2 días en circulación sistémica? Bueno, su función es transportar justamente este colesterol. Entonces, esta LDL va a llevar este colesterol hacia los tejidos extrahepáticos y en estos tejidos extrahepáticos que requieran del colesterol, pues van a expresar el receptor para LDL. Este receptor para LDL pues va a captar esta apoproteína B100 y lo que va a hacer es endocitar a la lipoproteína. Déjame decirte que apenas entre el 20 y 30% de las LDL, pues digamos que terminan así en un tejido extrahepático dejando su contenido ahí, ya que entre el 70 y 80, pues más bien se van a depurar en el hígado. Entonces, mira, eso es lo que sucede. Esquemáticamente, el receptor de LDL lo que hace pues, es endocitar, ¿no? Va a crear esta invaginación de la membrana para poder endocitar completita a la LDL. No es como las lipasas que las rompen, sino que la endocita. Esta LDL que va a estar ahora dentro de este tejido, esta célula, pues en primera pues va a formar, por supuesto, un endosoma. Posteriormente se va a formar el lisosoma, se va a degradar entonces esta membrana de la LDL para poder tener expuestos, digamos, o disponible pues su contenido, que es principalmente colesterol, aunque tiene también fosfoglicéridos, colesterol esterificado y no esterificado. Y el receptor de LDL, de hecho, se recicla para volverse a expresar en la membrana para poder seguir captando estas LDL. Ahora, este colesterol que ya esté disponible, digamos, en este tejido, pues se va a utilizar. ¿Cómo? Pues dependiendo del tejido. Se va a utilizar principalmente para biosíntesis de hormonas sexuales, andrógenos, estrógenos, progestágenos, por supuesto, pero además también glucocorticoides y mineralocorticoides. Entonces, dependiendo del tejido, pues se utilizará este colesterol para pues, los requerimientos de la célula. Por otro lado, te decía, cerca de hecho, 80-70% de las LDL en realidad terminan en el hígado. Y lo que sucedería, digamos, de forma o de manera fisiológica es que este hepatocito también expresa su receptor para LDL, esta LDL es endocitada y el contenido de ella pues es utilizado nuevamente por la célula. De la misma manera que te expliqué para los tejidos extrahepáticos, pues primero se forma el endosoma, luego el lisosoma, los receptores para LDL vuelven a expresarse en la membrana, es decir, son reciclados, mientras que esta lipoproteína pues deja todo su contenido en el hepatocito. Quiero contarte que, bueno, si bien la lipoproteína lipasa es una lipasa que juega un papel, digamos, muy importante en el metabolismo de las lipoproteínas, porque además tiene ahí un rol especial en las enfermedades. No es la única lipasa, está por ejemplo la lipasa hepática que también tiene un papel muy importante, por ejemplo las IDL cuando no intercambian sus lípidos con HDL pueden ser tomadas por la lipasa hepática para poder transformarse en LDL y continuar así su metabolismo. Cuando esto sucede, pues esta lipasa hepática permite que la IDL deje sus triacilglicéridos en el hepatocito y pues estos triacilglicéridos que fueron llevados pues nuevamente van a ingresar a una VLDL para ser transportados porque pues no puede hacer otra cosa, ¿no? Otra historia en la que participa la lipasa hepática es cuando la LDL, por ejemplo, está circulando en plasma y, por ejemplo, no es captada correctamente por los receptores de LDL.
Y lo que sucede en estos casos, o cuando hay un exceso de LDL, pues es que estas también pueden ser, digamos que parcialmente depuradas por la lipasa hepática. Cuando esto sucede, las LDL dejan parte de su contenido, sobre todo triacilglicéridos, lo poquito que les quedaba, y conforme van pasando por estos ciclos, digamos, de lipasa hepática, se van volviendo cada vez más pequeñas y más densas. Y a estas las conocemos como LDL, pequeñas y densas, y las puedes encontrar así en la literatura. Te vas a dar cuenta más adelante cuando hablemos, por ejemplo, de dislipidemia diabética o cuando hablemos de aterogénesis, que justamente estas LDL pequeñas y densas pues van a jugar un papel patológico crucial, ya que tienen, en primera, se quedan circulando durante más tiempo en el plasma y son más susceptibles a oxidación, por ejemplo, y sobre todo a iniciar el proceso de aterogénesis. Con esto podemos observar entonces en un panorama o en un esquema, una vista mucho más general, pues el metabolismo de las lipoproteínas de baja densidad. Espero que hayas disfrutado esta clase, este esquema, y que estés ahora listo para por fin descubrir cuál es la historia de las buenas del cuento, es decir, el metabolismo de las lipoproteínas de alta densidad. Nos vemos entonces.